¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Una vez más nos volvemos a encontrar acá en nuestro Rincón del Crack, un espacio para que podamos hablar de cine, teatro, música, libros, pasiones que yo tengo que seguramente tú también tienes. Así que, sin más preámbulos, comenzamos en este instante. Ya, chiquillos, comenzamos con nuestra sección Cápsulas de Estudio, una sección creada para poder darles ciertas herramientas para que ustedes puedan comprender un poquito mejor lo que les está pasando, ¿no es cierto?, dentro de las clases online. En esta oportunidad, la profesora de lenguaje, ¿no es cierto?, de enseñanza media, específicamente en el curso de primero medio, está trabajando con ustedes lo que es el género dramático. Es ahí donde nosotros vamos a hincarle el diente y vamos a conversar un poquito de tres dramaturgos fundamentales, ¿no es cierto?, con sus temáticas y el por qué, ¿no es cierto?, escribe y por qué a nosotros nos sirve o deberíamos leer y lo relevante que puede llegar a ser para nosotros, ¿ok? Así que sin más preámbulos, vamos con los tres dramaturgos y sus temáticas y tendencias. Ya, chiquillos, presten atención. Tenemos tres dramaturgos, dos de la generación del 50 y uno de la generación del 2000, de la vanguardia actual teatral que se vive del 2000 en adelante, ¿ya? Primero, Fernando Cuadrapinto, dramaturgo chileno, yo ya hice un video de él, si lo quieren revisar, ¿no es cierto? Se inspira, por decirlo de alguna manera, tiene la inspiración para poder escribir fundamentalmente la tragedia griega, o sea, el teatro griego, ¿ya? Es esa pasión que él tiene por ese estilo, por esa forma, que lo lleva a escribir las obras que se presentaron, ¿no es cierto?, que existen de este dramaturgo. Él parte con temáticas desde la lírica, desde los inicios, ¿no es cierto?, desde una lírica más limpia, más depurada. Ustedes saben lo que es el género lírico, lo han visto con la profesora. Desde la lírica más depurada, ¿no es cierto?, pasando por lo que es el realismo social, el realismo político, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, drama social. Luego, ¿no es cierto?, continúa un poco con lo que es el teatro o la técnica sacramental, ¿no es cierto?, de teatros más simbólicos, más simbolistas, más herméticos, ¿no es cierto?, más intimistas. Entonces tiene un bagaje, ¿no es cierto?, de estilos y de formas para decirnos y mostrarnos a nosotros los dramas sociales, políticos, que se viven, ¿no es cierto?, en determinados periodos de la historia de nuestro país. Ahí tenemos obras como La Niña y la Palomera, La Familia de Marta Mardones, obras netamente dramas sociales o realismo social. Después tenemos, por ejemplo, obras sacramentales como Los Ocelotes, y también obras más íntimas, más herméticas, más simbólicas, como lo es también Héctor en el Horno. Ahí tenemos una pequeña abanico, ¿no es cierto?, de su estilo, de su temática. Todo en sí para mostrarnos a nosotros los dramas sociales, lo que pasa en una sociedad, lo que vivimos nosotros acá en este país. Luego tenemos a Jorge Díaz, también de la generación del 50, un dramaturgo que también hice un video de él, por si lo quieren revisar también. Un dramaturgo que, utilizando técnicas del teatro del absurdo, como fue denominado él, el pionero del teatro del absurdo acá en Chile, ya que no se hacía ese estilo, un estilo europeo traído por Ionesco y Samuel Beckett, dos exponentes muy importantes del teatro de vanguardia, del teatro del absurdo, ¿no es cierto?, de la posguerra. Jorge Díaz utiliza esa técnica, por decirlo, para presentarnos temáticas en las cuales son esta pregunta que se hace el ser humano, la búsqueda del aceptarme a mí mismo, el vivir en una sociedad consumista, en una sociedad superficial, en una sociedad, donde los medios de comunicación han hecho tal daño a tal punto de que nosotros como sociedad estamos incomunicados, siendo que estos aparatos tecnológicos sirven para comunicar. En este caso ha hecho totalmente lo contrario, ya de donde todos están pegados a un aparatito, e incluso en sus familias eso lo pueden ver, ¿no es cierto?, cotidianamente, todos en la mesa viendo celular y nadie se comunica, y capaz que ni siquiera están comiendo porque están todos en un aparatito.
Eso es lo que nos muestra Jorge Díaz con sus obras, con diálogos punzantes, con diálogos absurdos, irónicos, humor negro, ¿no es cierto? Valga la redundancia, nos muestra esta incomunicación, nos muestra esta sociedad consumista, esta sociedad política neoliberal en la cual estamos viviendo, ¿ya? Utilizando, ¿no es cierto?, estas técnicas del teatro al absurdo, de diálogos inconexos, ¿no es cierto?, que uno de pronto lee y no entiende y ¿qué me está diciendo? Por lo mismo, más que qué me está diciendo es mostrarme la incoherencia o cómo nosotros no nos podemos comunicar el uno con el otro, ¿ya? Y tenemos también a Luis Barrales, un dramaturgo chileno también, ¿no es cierto?, de la generación del 2000, de la nueva vanguardia chilena, que especializándose, mejor dicho, en lo que es las comunidades, estos grupos sociales, ¿no es cierto?, ¿cómo lo puedo llamar?, por ejemplo, grupos de hip hop, ¿no es cierto?, grupos de rock, de punk, de dark, ¿no es cierto?, utiliza todo ese tipo de géneros, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, todos estos grupos que han salido desde ese periodo, ¿no es cierto?, en adelante, más la marginalidad, ¿no es cierto?, el COA, utilizando todos estos tópicos, todas estas cositas, ¿no es cierto?, él crea una dramaturgia muy fuerte, muy directa, muy marginal, en la cual nos muestra la realidad de un país, ¿no es cierto?, desarraigado, desestructurado, neoliberal, políticamente incorrecto, ¿no es cierto?, donde hemos visto mucha corrupción. Es lo que lo que Luis Barrales nos quiere mostrar dentro de sus textos. Y ahí tenemos grandes obras emblemáticas de él, como lo es Niñas Araña, ¿no es cierto?, la historia de 3 chicas que roban en el barrio alto, y son marginales, son de población, por decirlo de alguna manera. También tenemos Uñas Sucias, tenemos HP, una de las grandes obras de él, que retrata la historia de Hans Pozo, un joven, ¿no es cierto?, que fue descuartizado, asesinado, ¿no es cierto?, valga la redundancia, descuartizado y botado por partes en distintos lados, en distintas comunas de Santiago. Un caso emblemático dentro de lo que han sido los casos policiales de Chile, ¿no es cierto?, que movió una sociedad entera al no saber quién había sido el asesino, ¿no es cierto? Y eso lo pueden googlear y lo pueden descubrir ustedes también. Ahí tenemos un dramaturgo, ¿no es cierto?, que, como dije, a través de la marginalidad, a través de las etnias, de estos grupos sociales, ¿no es cierto?, de distintos lugares, de distintos sectores, ¿no es cierto?, el rap, el hip hop, el punk, etcétera, nos muestra estas realidades, ¿ya? Sin sacar la poética ni la estética que él tiene, él logra mostrarnos de una manera cruel, cruda, utilizando el diálogo cotidiano de los grupos de jóvenes, ¿ya? Cómo hablan ustedes es como él representa las obras, ¿ya? No lo hace poéticamente correcto, sino que lo hace tal como ustedes hablan y tal como se puede llegar a hablar en una cárcel o en un barrio marginal, ¿no es cierto?, o en una comuna peligrosa. Es así como él representa sus obras, ya utilizando la realidad de verdad, la realidad pura, ya sin cositas bonitas. Es así, ¿ya? Entonces tenemos 3 dramaturgos en distintos periodos, distintas épocas, que sus temáticas nos quieren mostrar nuestra sociedad, cómo avanza, cómo evoluciona o involuciona, ¿no es cierto?, a través de técnicas que pueden ser distintas o diferentes, vanguardistas o no, pero que en el fondo es lo mismo, es entregarnos realidad, verdad y mostrarnos cómo vivimos en un país con todas estas problemáticas que hemos estado viviendo de un tiempo hasta ahora, ¿verdad? Así que ahí tenemos estos 3 dramaturgos con sus técnicas, sus temáticas. Espero que les haya gustado, ya que les haya servido un poquito esto. Y recuerden, ¿por qué tan importante? Porque la dramaturgia, el teatro, para mí por lo menos, es la técnica como yo realmente veo una sociedad. O sea, un verdadero historiador no es el que escribe, este profesor de historia que escribe los libros, sin desmerecerlo, ¿no es cierto? Es el artista, es el poeta, es el escritor, el novelista, el dramaturgo, porque es el que está inserto en la sociedad, es el que debe ver la sociedad como está y la plasma en una obra dramático-teatral.
Sin más decir, solo me queda despedirme. Espero que les haya gustado. Síganos, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube El Rincón del Cra. Dale like, inscríbete. Y también en la página de Instagram, ¿no es cierto?, que también estamos ahí como El Rincón del Cra. Así que, sin más preámbulos, los quiero mucho. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Y yo ahora me despido. Adiós.